No. Perfecto. Muy buenos días, sean todos bienvenidos a una edición más, en esta ocasión matutina, de La Hora de un Pyme, este programa que llega a ustedes gracias a la cortesía de la Unión Nacional de Pequeña y Mediana Empresa, uniéndose siempre en beneficio de los grandes pequeños empresarios. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, tenemos al honorable diputado Raúl Fernández, quien hace poco, mejor dicho, la semana pasada, se dio la aprobación en tercer debate de la ley de emprendimiento. Queremos conversar con él y preguntarle qué beneficios trae para las pequeñas y medianas empresas, en qué nos va a ayudar y las preguntas que ustedes quieran hacer. Como siempre nos acompaña Simón Navarro, buen día, mi compañero y colega de UNPYME, quien va a hacer las primeras preguntas. Pero antes que nada, yo le quisiera preguntar al diputado Raúl Fernández. Señor Fernández, muchas gracias por estar con nosotros. ¿De dónde nace la idea de la ley de emprendimiento? Muy buenos días. Sí, buenos días. ¿Me escucha? Muy bueno. Ante todo. Bueno, primero que todo queremos darle las gracias por esta oportunidad que nos está dando para poder a las personas que son ya sean los agremiados o la coalición que en este momento estamos liderizando, puedan conocer a viva voz de la persona que fue la creadora de esta ley, en la cual se pueden aclarar las dudas. Y eso es lo que tenemos en estos momentos, que queremos aterrizar en esta coyuntura donde se conecta un tema importante que es la situación económica del país, donde hay muchas empresas que en estos momentos ya están quebrando, o ya quebraron, donde hay una tasa de desempleo llegando a un 18% según estadísticas, y que nosotros estamos viendo todo tipo de oportunidades en la cual se pueda dar esta coyuntura de levantar las empresas en Panamá. Y bueno, como lo dijo nuestro compañero Francisco Heredia, estamos entonces a la expectativa y quisiera que nos diera la información. ¿De dónde nace esa idea de la sociedad de emprendimiento? Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por la oportunidad de conversar con ustedes y llevar el mensaje de sociedades de emprendimiento que nace en campaña, cuando me di cuenta que yo había forjado mi vida y había obtenido el sustento de mi familia a punta de emprendimiento. La gran mayoría de ellos no fueron exitosos, como a todos nos pasa. La gran mayoría de ellos quebraron en la cuna o casi cuando empecé a lograrlos. Entonces me di cuenta que se necesitaba una estructura jurídica que hiciera fácil formalizar a emprendedores, que lo hiciera sin burocracia, que lo hiciera a bajo costo, sin la necesidad de tantos actores para lograrlo. Y entonces es de ahí donde nace la idea de traer a Panamá sociedades de emprendimiento, que es una estructura jurídica que ya existe en Guatemala, en Chile, en México, en los Estados Unidos, y no es más que un nuevo tipo de persona jurídica que se crea de manera bajo costo, sin burocracia y que nace que nos otorga amplia. Para formalizar una empresa tenemos que ir a una notaría, contratar un abogado, registro público, municipio de Panamá, Dirección General de Ingresos, Caja del Seguro Social, Ministerio de Trabajo, y luego ir a la AMPYME para tener todos los beneficios que ella nos otorga a la micro, pequeña y mediana empresa. Entonces decidimos poder recopilar toda esa información y hacerla en un solo paso. Hoy en día, formalizarse por medio de una sociedad anónima y lograr todo esto podría demorar
arriba de los 15, 20 días. Con sociedades de emprendimiento lo estuviésemos logrando en un día. El costo fuese alrededor o por encima de los 3.000 balboas. Con sociedades de emprendimiento el costo fuese $250. Adicional, que no tuviésemos la necesidad de una impresora fiscal, sino de una factura digital. No tuviésemos la necesidad de un aviso de operación, sino que nace con el aviso de operaciones. Entonces, el emprendedor necesita esto, ya poder lograr temas legales sin tanta burocracia para poder emprender. Cuando hablaba con la emprendedora Min, que hoy en día se encuentra en San Francisco, llevando su empresa adelante, ella decía: nosotros estamos dispuestos a enfrentar los problemas de nuestro emprendimiento, que son naturales a nuestro emprendimiento. El problema es cuando nos toca enfrentar problemas externos a ese emprendimiento, como la formalización o legalización de nuestra empresa. Entonces, que nos hacen perder tanto tiempo, que nos desmotivan a seguir emprendiendo en estos 75.000 kilómetros cuadrados. Sí, cabe la oportunidad en estos momentos que tenemos al presidente de UNPYME, el señor Franklin Martínez, que también está dentro de la sala, y van a hacer preguntas en estos momentos. Hay una información con respecto a que usted menciona que nació en Guatemala y otros países como Chile, Estados Unidos la están utilizando. Dentro del esquema que usted menciona, hay algunas condiciones que son regulatorias. Por ejemplo, la ventanilla única que menciona y otras cosas que menciona dentro del mismo. ¿Me puede ampliar un poco sobre eso? ¿Escucha? No nació en Guatemala. No nació en Guatemala esto. Guatemala la adquirió. Nació más del sistema anglo que de cualquier otro sistema que por su naturaleza son muy dados a modernizarse en el camino y a eliminar burocracia. La ventanilla única digital de emprendimiento lo que trata de hacer, o su fin real, es que el emprendedor necesite solamente las ganas de formalizarse y poder hacerlo de manera virtual, como muchos ya estamos acostumbrados a lograrlo. Hoy en día el aviso de operación es de manera virtual, pero es un elemento de los otros tantos necesarios para la formalización, y que desde ahí el emprendedor pueda lograr formalizarse y seguir su empresa. Desde esa ventanilla única de emprendimiento, recibir cultura empresarial, recibir educación de emprendimiento, llevar sus estados financieros de manera real y transparente con todas las normas internacionales de fiscalización que lo exigen, y sobre todo tener las reglas claras, que el emprendedor sepa que si tiene que pagar algo es lo que está en esa ventanilla única de emprendimiento. Hoy en día nos pasa que tenemos leyes tan diversas que rigen la misma materia que no sabemos ni por dónde empezar. Ejemplo, el impuesto de rótulo municipal, que muchos emprendedores no utilizamos el rótulo y ni siquiera sabemos qué pagar, pero el desconocimiento exime de la responsabilidad. Entonces, cuando nos damos cuenta a los 5 o 7 años, debemos tantos miles de dólares que casi que seguiremos vivos, quebrados económicamente, y no nos tocará otra que ser empleados. Entonces, de eso se trata la ventanilla única digital de emprendimiento. Sí, usted menciona, licenciado, usted menciona que hay una serie de gastos que uno va a incurrir al momento de abrir una sociedad. Estamos hablando de un promedio, usted habló más o menos unos, no sé, $1.500 para abrir una sociedad con todo lo que es la tasa única, que son $300, $250 al año. Algunos pagos de impuestos que hay que pagar, obviamente, el tema de los municipios. Pero también usted habla de $250, que es el costo de operatividad, tengo entendido. ¿Me puede ampliar un poco sobre eso? Claro. Hoy en día los gastos para acceder a una formalización de una persona jurídica no es
pública. Están tasados mínimos en el Colegio Nacional de Abogados. Tenemos los gastos del registro público, entonces van muy encima. Solamente la formalización o el protocolo logrado una vez sale esa escritura en el registro público que le otorga la personería jurídica es mucho más de $1.500, pero a eso hay que añadirle impresora fiscal, a eso hay que añadirle aviso de operaciones, a eso hay que añadirle pagar impuestos todos los años, así no tengas facturación inicial o no tengas ingresos, hay que incurrir en el gasto de presentar una declaración de renta. Entonces, también tenemos el lograr los pagisalvos de la DGI, lograr los pagisalvos municipales y todo ese tipo de cosas. Entonces, se calcula, en mi práctica, soy abogado, que mínimo la formalización total de una empresa podría estar en los $3.000. Con la ley de sociedades de emprendimiento, ese gasto se reduce a $250, que es el costo de la creación de la sociedad de emprendimiento de responsabilidad limitada, la cual nace con todo lo que te he dicho. Entonces, de $3.000 como costo inicial, pasamos a $250. ¿Y por qué? ¿Y por qué es importante la diferencia? Porque cuando un emprendedor decide llevar a otro nivel su actividad comercial y formalizarse, por ejemplo, el que vende empanadas y va a una cadena de supermercados y le dice, te ofrezco mi producto y es bien recibido, le dicen, necesitamos sociedad anónima, necesitamos pacto social, certificado de registro público, paz y salvo de la DGI, paz y salvo del municipio, paz y salvo de la Caja de Seguro Social, paz y salvo del Ministerio de Trabajo. Son tantos los documentos que necesita para poder formalizarse que él dice, bueno, si mi venta es arriba de los $3.000 y mi amigo abogado me dijo que eran $3.000, yo lo hago. Lo que el emprendedor no sabía es que esa cadena de supermercados le va a pagar a los 120 días. Entonces ya él se formalizó simplemente para quebrar, porque no va a tener el dinero suficiente o el capital suficiente para seguir la rueda comercial que él tenía con sus familiares y amigos. Entonces ya no va a tener ni para ofertar a ellos. Entonces ese es el gran problema de que ese es el gran beneficio de que los costos sean tan distintos. Para que ese emprendedor se pueda formalizar, llevar su producto de manera formal ante grandes actividades comerciales sin desmejorar su capital, para que pueda seguir la rueda y llegue al cuarto año, más o menos, o al tercer año, más o menos, a ser un empresario de éxito con un capital suficiente de crecimiento. Sí, es interesante la esencia de la ley. Usted entiende entonces que lo que quiere hacer es levantar a esos emprendedores que de repente ven imposible arrancar un negocio. Sin embargo, hay unas consultas que me están haciendo los miembros de UNPYME, y es sobre el tema de ampliar el tema de la exoneración del pago de la Caja del Seguro Social. Ese tema de exoneración, porque tengo entendido dentro de los artículos hay alguno que menciona eso. Y eso quisiera que usted me pudiera explicar un poco más. Sí, no hay una exoneración al pago de la Caja del Seguro Social porque no la podemos desmejorar más de lo que está. Y la ley nacería muerta y no recibiría una sanción. Lo que se puede hacer y lo que dice la ley es que sus beneficiarios pueden incluirse dentro de los beneficios de la Caja de Seguro Social. Hoy en día los emprendedores llegan a los 40 años en que decidió emprender y no han pagado una sola cuota obrero patronal, casi que no van a tener derecho a jubilación en ningún sentido y no van a tener derecho al beneficio hospitalario que brinda esta entidad del Estado. Entonces el beneficio que da es poder que sus beneficiarios entren a la Caja de Seguro Social. Bien, hablando sobre ese tema y ampliando un poquito más, licenciado, la parte esta de que usted menciona que solamente son $250 que se tienen que pagar para poder inscribirse en la sociedad de emprendimiento, ¿cierto? Usted me acaba de aclarar eso.
Pero hay otras condiciones que son los estados financieros que son, en esa parte, usted lo menciona dentro de los artículos, que son obligatorios. Normalmente, hacer un estado financiero tiene un costo dentro de ese proceso que no se utiliza normalmente en lo que es la parte de una declaración de renta. Entonces, ¿cómo se haría en ese caso? Porque el costo de generar un estado financiero no es económico. Y eso es lo que algunas preguntas me están haciendo acá dentro de los miembros. Sí, siempre es importante cuando venimos a este tipo de foro poder nutrirse leyendo la ley para hacer las preguntas correctas y no tratar de enredar a la audiencia. No es estados financieros lo que la ley dice, sino es ingresos y gastos que se llevarían desde la misma ventanilla única digital de emprendimiento, la cual comprende la factura digital. Entonces, son programas de facturas digital, como bien ustedes emprendedores lo conocen, que llevan los ingresos y los gastos y está directamente conectado a la Dirección General de Ingresos y, de ser necesario, se pagaran impuestos como el de IRS, pero el impuesto sobre la renta está exonerado los 2 primeros años y puede ser renovado. Sí, aquí me están haciendo una consulta de que esta ley abarca a los nuevos empresarios. ¿Y qué pasaría con los que ya están en estos momentos? ¿Se acuerda que hablamos al principio de la entrevista? Hay personas que en estos momentos están diciendo, estoy mal, no puedo hacer nada. Sin embargo, hay algunas obligaciones con los empleados. ¿Cómo sería en ese caso? Porque si hay algún beneficio para esto que genera, o lo que ya existe en estos momentos, los empresarios. Si tienen menos de 3 años, pueden pasar a una sociedad de emprendimiento de responsabilidad limitada y pueden acceder a todos los beneficios que la ley plantea. Ok. Bien, Francisco, ¿tiene alguna consulta ya de los miembros? No, Simón, en estos momentos no. Continúa, por favor, que estoy arreglando cositas aquí. El tema aquí es interesante. Yo le quiero agradecer. Tengo también al señor Orlando Mendieta, que está con nosotros aquí, que si quiere hacer alguna pregunta, estamos también aquí de la mano, que también es miembro de UNPYME. Sin embargo, también dentro de la ley estuve verificando y hay una parte interesante que habla sobre lo que es... A mí la esencia de la ley me gusta porque el tema aquí es que esos emprendedores que están arrancando, que tienen menos de 3 años, que tienen un emprendimiento, que tienen una visión de algo, pueden entonces estandarizarse con eso. Pero mi pregunta, y es la que todos nos hacemos en este momento ahorita, que me hicieron, es que eso no podría crear una confusión y un empresario que ya existe se podría ir con menos de 3 años, como usted acaba de mencionar, y dejar de pagar las obligaciones, porque hay unas obligaciones que están establecidas dentro de una empresa. Entonces, esa es la parte que nos preocupa, porque eso se podría, se podría ver de otro punto de vista, ¿no? Entonces, ¿qué mensaje usted le podría dar a esos emprendedores sobre esta condición? Sobre tomar en cuenta la ley como es realmente, la esencia. Cada vez que es igual cuando uno va a disolver una sociedad anónima, uno tiene que publicitar a la sociedad que uno la va a disolver o uno la va a cambiar por si hay algún acreedor que necesite hacer un juicio necesario en su favor. Pero tácitamente el cambio, la absorción de una, supongamos, SA, una SERL, se hace con todas las obligaciones. Me explico, no la podemos tener, decir, yo debo a tales y tales proveedores y ahora como yo cambio de SA a SRL, ya no le voy a pagar porque soy otro tipo de persona jurídica con otro RUC. La regla para poder pasar de una SA a una SRL son claros y se pasan con todas las obligaciones necesarias. Es igualito que cuando hay absorción empresarial. Si un banco compra a otro banco, lo compra o lo adhiere a él con los derechos y las obligaciones, con su capital, su beneficio y también sus deudas. Entonces, en el comercio común es normal que esto pase y en la práctica lo podemos ver. Y se seguirá dando bajo las normas comerciales de nuestro país.
Bien, ampliando sobre la ley, licenciado, hay algunos artículos que estuve viendo aquí que, por ejemplo, la parte de lo que está, ya le digo, el capítulo 32 sobre las estrategias educativas. El artículo 32 habla sobre la estrategia educativa para el emprendimiento como estrategia a mediano y largo plazo, favoreciendo la cultura y actitudes de emprendimiento y las autoridades educativas competentes. Ese plan de elaborar una formación, cuénteme un poquito sobre esa parte, licenciado. Tenemos que crear líderes, emprendedores, empresarios en nuestro país. Nuestro sistema de educación no puede seguir creando empleados, sino líderes. Entonces, tratamos de incluir en esta ley algo que se entienda como la cultura empresarial que debemos invocar en todos los niveles educativos. Serán los emprendedores lo que sacaremos a nuestro país de la pandemia económica que nos encontramos. Entre más los culturicemos, entre más los eduquemos con una mentalidad empresarial, con una mentalidad emprendedora, más rápido lograremos salir de la pandemia económica en la que nos encontramos. Yo veo que usted menciona hay mucho de promover lo que es las iniciativas de emprendimiento universitarios, que realmente dentro de las aulas de clase hay muchas iniciativas de emprendimiento y no se han abocado por ese tema del miedo que usted menciona. A todos los abogados nos enseñan las leyes, nos enseñan a interpretar las leyes, nos enseñan los procedimientos, pero nunca se nos enseña cómo llevar comercialmente la carrera a la que estamos estudiando. Nunca se nos enseña cómo logramos que una firma de abogados sea exitosa económicamente. Entonces, se trata de eso. O sea, que no podemos crear arquitectos solamente para que diseñen planos, sino para que sepan llevar su emprendimiento o su actividad económica de manera estable. Y de eso es lo que trata la ley. Sí, también el artículo 23 menciona sobre retiro de socios, si la sociedad acuerda prorrogar su duración más allá del límite fijado. En el estatuto tipo, variar el objeto social, aumentar o reducir el capital social y transformarse a otro societario, o fusionarse con otra sociedad u otras sociedades. Cualquier socio que no hubiera contribuido con su voto al mencionado acuerdo tendrá derecho a retirarse de la sociedad y exigir hasta el pago que le corresponda a justo precio del haber social. Esa parte, ¿me podría hablar un poquito más sobre esa parte, licenciado? Sí, esto nace, la naturaleza de esta ley es responsabilidad limitada, que es un tipo de persona jurídica conocido en nuestro país, y esa es la base de este tipo societario. Lo que nosotros hicimos aquí es limitar la cantidad de beneficiarios a 5 para no incumplir normas internacionales de transparencia y lavado de dinero y que la ley fuese viable. Pero si algún beneficiario final de este tipo societario se quiere retirar y vender sus aportes, está en todo derecho y vendérselos a los restantes beneficiarios. Entonces, de eso es lo que trata el artículo que muy bien mencionas. Sí, ahí menciona, como usted me dijo ahorita hace un ratito, sobre el artículo 26. Dice, la falta de presentación de estados financieros por 2 ejercicios consecutivos dará lugar a la disolución de la sociedad, sin prejuicio de la responsabilidad. Totalmente. Ajá. Totalmente. El no subir la lista de ingresos y gastos a la página, lo cual no acarrea gasto, me explico, el no dar la información a las autoridades competentes es estrictamente obligatorio el cierre. Y esto volvemos, que son normas de normas fiscales y que tenemos muy presentes porque los entes internacionales no nos bloqueen la propuesta legislativa que nosotros queremos que muy pronto se ejecute. Entonces son normas que ya nuestro país está acostumbrado y la tenemos que seguir logrando de esta manera. El artículo 28 habla sobre la finalización anticipada de beneficios. Sí, que entre No, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Ahí, mueve mi maletín y me espera ahí. Ah, ¿no?
Sí, el artículo 28, el licenciado habla sobre la finalización anticipada de beneficios. Los beneficios especiales establecidos en la presente ley terminarán anticipados en los siguientes casos: cuando los socios decidan transformar la sociedad a otro tipo de persona jurídica, desde el vencimiento del término de 6 meses para su transformación a otro tipo de persona jurídica y por haber superado los ingresos permitidos a la sociedad de emprendimiento de responsabilidad limitada. O sea, esas son las condiciones que usted solicitan dentro de esa ley para establecer entonces la transición a la persona jurídica, ¿cierto? Totalmente. Entonces, en la parte que me habla sobre la resolución administrativa, donde se firme y se aclare la pérdida de condiciones de sociedad de emprendimiento de responsabilidad limitada por haber transgredido las normas de la presente ley. Si alguna de estas cosas están establecidas, ¿quién estaría regulando a esas personas para que pudieran cumplir con la ley? Porque aquí también hay que establecer, hay que delegar responsabilidades a las personas que van a estar entonces regulando estas condiciones. ¿Qué ente sería para ese establecimiento de que se cumpla? Ministerio de Comercio e Industrias, desde el ente de sujetos financieros. Ok. Bien, Francisco, ¿hay alguna pregunta dentro del grupo de miembros? Simón, sí. El presidente Franklin Martínez quiere hacer unas consultas. Adelante, Franklin, presidente de UNPYME. Buen día, Raúl. Hola. Oye. Se escucha un poco bajo. Honorable diputado Fernández, Raúl, ¿me escuchas? Hola, buenas, ¿cómo está? Hola, saludos. Vemos con muy buenos ojos la implementación de esta norma y sabemos, como de costumbre, que hay sectores a favor y sectores en contra. Mucho me encantaría, desde su óptica, desde la persona que generó el proyecto y lo defiende ante el resto de los honorables diputados, que nos haga saber cuál podría ser los espacios grises que podríamos reglamentar que surgen de esta norma. Evidentemente usted conoce los pros y los contras y nos encantaría que nos hiciera una sucinta relación de cuáles son los beneficios que se otorgan y que nos permita saber cuáles son los puntos en los que a futuro el Ejecutivo va a tener que regular sobre este tema. Porque cada vez que se genera una ley siempre se deja un espacio que se debe regular, ya sea por decreto ejecutivo o por alguna otra norma jurídica. Ayúdenos sobre ese tema, por favor, honorable. Para mí, para mí la ley es bastante completa. La estudiamos por muchísimos meses con ustedes también. Aquí vinieron más de 500 jóvenes a la asamblea a hablar de la ley. También la hablamos con el ministro de Comercio e Industrias, la hablamos con su momento con Sami Bardayán, director de AME. La hablamos con tantos gentes, con administradores de bancos públicos, con el director de registro público. Por tal razón pensamos que la ley está muy completa. Si bien es cierto, el Ejecutivo tiene la potestad de reglamentar una ley, no significa que para su ejecución necesite como requisito sine qua non su reglamentación. Entonces, para nosotros es una ley muy completa en el mejor sentido de la palabra. Estoy seguro que habrá por parte del Ejecutivo, quizás en su momento algún aporte adicional a lo que ya nos hayan otorgado, pero para mí es una ley que demuestra todo lo de transparencia internacional solicitado para personas jurídicas y sujetos no financieros. Es una ley que cumple con todos los requisitos del MISI. Es una ley que la AIG nos dijo que era perfectamente viable su implementación tecnológica en el portal www.panamaemprende.gov.pa. Entonces, siento que el Ejecutivo lo que tendría que hacer es más bien crear
la oficina detrás de la ventanilla única digital de emprendimiento para que esto sea una realidad material y que muy pronto veamos la primera SERL ya inscrita y en funcionamiento en nuestro país. Muchísimas gracias. Somos conscientes de que participamos de las conversaciones tendientes a la realización de esta excelente fuente legal para el manejo de la micro, pequeña y mediana empresa. Y desde el gremio nosotros haremos lo propio para aportar y apoyar esto que tiene muchos beneficios para el sector en particular. Muchísimas gracias. La orden siempre. La pregunta tiene dos vertientes, y una es que sabemos que existen fuertes a favor y fuertes en contra, y usted que está manejando al día a día cuáles son las fuertes en contra, queremos abusar de la buena voluntad que usted siempre ha demostrado con nosotros y tener claro realmente cuáles son las bondades que usted que la promueve. O sea, ¿cuál sería el mecanismo de mercadeo? Ojo, no el mecanismo legal ni los beneficios, no. ¿Cuál sería el mecanismo de mercadeo que nosotros como gremio debemos utilizar para promover esta ley a todos nuestros asociados? ¿Cuáles son los tips? ¿Cuáles son los puntos a resaltar? ¿Y qué es específicamente, qué nos sugiere usted que le debemos decir nosotros a nuestros agremiados para que entiendan la realidad que esta nueva ley nos otorga? Voy a dividir en dos tu pregunta. Primero, claro que toda ley está distante a ser perfecta. Siempre quizás tenga algún tipo de detractor. En este caso, nuestros detractores, quizás algunos podría entender yo, que son colegas abogados míos, ya que la ley no necesita de un agente residente ni el pago de este de manera anual. Entonces, lo ven como si fuese una afectación a los temas de transparencia y fiscalización internacional. Pero a bien, tengo que aclarar que el due diligence o la debida diligencia que hacemos los abogados a la persona jurídica es cuando no conocemos, ya que son anónimos, sus socios o beneficiarios finales. Entonces, el abogado en el due diligence o la debida diligencia tiene que hacer un trabajo muy especial de saber que estos dineros no vienen, el capital, ni del narcotráfico, ni del lavado de dinero, ni de venta de armas internacionales, por darte ejemplos, porque no se sabe quién es el beneficiario final y el abogado tiene que lograrlo. Aquí sabemos perfectamente quién es el beneficiario final de una ley, de una sociedad de emprendimiento de responsabilidad limitada, porque está juramentando ante la misma entidad que le da la personería jurídica, el registro público y el Ministerio de Comercio e Industrias, quiénes son. Entonces es mucho más fácil para las entidades gubernamentales hacer la debida diligencia y saber que las personas no están ni vinculadas, ni agremiadas, ni han contribuido en actos delincuenciales. Entonces, por tal razón, es innecesario poner una barrera más al emprendedor, ya que los abogados, sin duda alguna, tenemos que ser el asesor natural del emprendimiento. No podemos ser una barrera para emprender. Entonces, ese es el primer punto que yo quiero explicar de manera muy sucinta, que la ley cumple con todos los estándares internacionales de transparencia financiera para lograr que esta ley muy pronto sea una realidad. ¿Cómo defender la ley en base a sus agremiados? Diciéndole los aportes, que se resumen en tres. Bajo costo, de 3.000 más o menos a 250, cero burocracia, en vez de ir a 10 entidades, hay que ir a una sola entidad o a una sola página web para lograrlo, y beneficios fiscales
que son los mismos beneficios que AMPYME nos otorga hoy en día, pero que sabemos que su trámite es demasiado tedioso y es muy a largo plazo. Entonces, con esta ley nace con estos beneficios en un solo día. En forma muy resumida, en 3 grandes puntos, le podría mencionar esos. Muchísimas gracias, honorable diputado Raúl Fernández. Ha sido muy esclarecedora su respuesta. Hay una pregunta que es algo más práctico que técnico. ¿Le conviene a una microempresa, SA debidamente constituida, migrar a esta nueva figura social que se implementa? Total, porque desde el punto de vista que tenga el derecho a factura digital, ya es un gran avance. Desde el punto de vista que tenga el acceso a la ventanilla única de emprendimiento, es un gran avance. Desde el punto de vista que tenga el derecho a poder obtener los beneficios fiscales y prorrogarlos por un periodo igual al inicial, es un gran avance. Desde el punto de vista de tener los beneficios de una sociedad de responsabilidad limitada, que es de donde emerge la sustancia de este nuevo tipo societario, es un gran avance. Sin lugar a dudas, si yo aplicaría y ya tengo una SA, emergiría a una sociedad de emprendimiento de responsabilidad limitada, porque es lo natural a mi actividad económica y comercial que estoy ejerciendo. Muchísimas gracias. Es usted muy amable. Le paso la palabra a mi compañero Simón Navarro mientras voy editando una más de las preguntas de los asociados. Gracias. Es interesante recalcar, licenciado, como usted acaba de mencionar, que puede migrar la compañía que tiene menos de 3 años. Y dentro de ese marco hay muchas empresas aquí dentro de este gremio grande que tienen mucho más de 3 años. Entonces, tendría que verse bajo otra perspectiva. Yo considero que serían los emprendedores que están arrancando sus negocios, que están viendo la oportunidad, que están entrando en un pyme y que están viendo la oportunidad de poder crecer, que pudieran entonces afiliarse a la ley de sociedad de emprendimiento, que sería fabuloso. Bien, dentro del marco de lo que acaba de mencionar... Esas son personas jurídicas o emprendedores con más de 3 años, ya son establecidos, ya lograron saber que su actividad comercial es real y estable. Ya ellos pasaron por esta etapa de nacimiento, que es el espíritu de sociedades de emprendimiento. Entonces, hacer que una sociedad de 4 o 5 años vuelva al inicio de emprendimiento desnaturalizaría a una sociedad de emprendimiento de responsabilidad limitada, que sus beneficios son finitos en el tiempo. Sí, por eso le comentaba que es importante dentro de este marco recalcar de que las empresas no necesariamente, porque esa es la arista que está sucediendo, que hay personas que dicen, bueno, si yo estoy en una sociedad que tengo ya 4 o 5 años, yo puedo disolucionar esa empresa y volver entonces a la sociedad de emprendimiento, que esa no es la naturalidad, no es la esencia de la misma, la que ustedes me están informando aquí. Entonces, es importante aclarar ese punto de que la sociedad tiene que tener menos de 3 años, tienes que estar en un proceso de desarrollo y sí se puede migrar si en caso tal tiene menos de 3 años. Si tiene más, siga el proceso normal. Bien, ¿algún mensaje que quisiera darle a los... Perdona, Simón. Sí, no, el presidente Martínez tiene la otra pregunta que le había dicho al diputado. Raúl, me hacen una pregunta reiterativamente sobre el tema de las licitaciones de menos de $50,000. Por favor, acláranos este tema porque evidentemente las micros son las que están en ese sector y no se le ha dado la publicidad necesaria de lo beneficioso que es esta ley para la microempresa en este específico sector de las licitaciones. Hoy en día nuestra estructura de contrataciones públicas en su gran mayoría exige experiencia para poder licitar comerciales con el Estado. Nosotros le queremos dar la oportunidad a los emprendedores
para que lleguen a contratar con el Estado desde su nacimiento en actividades comerciales que no sean cuantiosas y que no tengan la obligatoriedad de exigir este tipo de requisitos inalcanzables. Nosotros vemos empresas que facturan 20 millones de dólares al año metiéndose en licitaciones de 150.000 dólares y le quitan la oportunidad al emprendedor de poder acceder a una actividad comercial de nuestro mayor generador de actividades económicas, que es el Estado, que licita alrededor de 12.000 o 10.000 millones de dólares al año en un presupuesto bruto de 24.000 millones de dólares, que en inversión es alrededor de 10.000 millones de dólares por generalizarlo. Entonces, de eso el emprendedor tiene que poder tener acceso a esa gran cartera de actividad comercial según lo que sea su actividad. Y no podemos seguir viendo a macroempresas quitándole la oportunidad a pymes de una actividad comercial. Entonces, eso es lo que la ley nos viene a inculcar. Sobre este punto en particular y con el objetivo de aclararle más que nada a los miembros del gremio, porque esta conversación usted y yo ya la hemos tenido, ¿cómo queda una empresa de responsabilidad limitada y una empresa micro ante una situación de participar en un evento de este tipo? Entonces, suponemos que quedaría en ventaja la empresa de responsabilidad limitada, que es lo que usted nos ha comentado en las ocasiones en las que hemos conversado. ¿Esto sería favorable para que migren o los colocaría en situaciones de igualdad? Por favor, aclárenos para que los miembros tengan más claridad sobre esto. Esto es favorable para que tengan la oportunidad de participar, pero no podemos obligar a que sean las únicas contratadas por el Estado en este tipo de actividad comercial, sino que se les dé la oportunidad de acceder a la gran actividad comercial que sale en la página www.panamacompra.gov.pa, y entonces que esa experiencia la pueda suplir una SRL, y es la mentalidad o el acceso a futuro al que nosotros queremos llegar con este nuevo tipo de persona jurídica. Excelente. Y ya para terminar mi participación y para dejar una tarea en el ambiente, nosotros desde la Unión Nacional de Pequeña y Mediana Empresa nos encantaría que a través de su despacho se pudiera generar una mesa de trabajo tendiente a unificar el criterio de evaluación de la micro, pequeña y mediana empresa. Criterio en el Ministerio de Trabajo, tenemos un criterio en la Contraloría, tenemos un criterio en la Caja de Seguro Social, tenemos un criterio en la AMPIME y existe un quinto criterio que ahora mismo no lo tengo fresco. Nos encantaría, ante la DGI, gracias, ante la DGI tenemos un quinto criterio. Entonces nos encantaría poder participar de una mesa de trabajo donde en esa constante relación público-privada que existe, pudiéramos llegar a encontrar la fórmula de unificar los criterios y permitirle mejores días a través de la claridad de las diferentes legislaciones que existen, para la micro, pequeña y mediana empresa. Legislador, honorable diputado, perdón. No, Raúl, es más que suficiente. Sin duda sí, Raúl, alguna, gracias. estoy a Raúl, total... Sí, estoy a total disposición para lograr esa mesa de trabajo. Me interesa muchísimo. Estoy seguro que el nuevo administrador de AMPIME también quiere trabajar en ese sentido, y en lo que mi despacho pueda aportar, siempre a la orden. Un gran beneficio al que le puede decir de por qué pasar de una SA a una SRL es un beneficio que tenemos los emprendedores políticos, que es recibir donaciones. La Sociedad de Emprendimiento de Responsabilidad Limitada, durante su vigencia o mientras esté viva, puede recibir donaciones para lograr su emprendimiento hasta 10.000 dólares, en el mismo sentido que los recibimos los candidatos políticos a diputados, lo cual es un beneficio que las SA no tienen. Entonces es muy, muy bonito poder lograr.
recibir donaciones de alguien para llevar su empresa en pleno crecimiento. Para despedirme, quiero darle las gracias a usted, señor Martínez, como presidente de UNPYME, Simón, Francisco, por la oportunidad de dirigirme a ustedes y a sus agremiados. Gracias por sus muy buenas preguntas. Seguiremos en contacto. A todo aquel que me esté escuchando, ya sea por Facebook, ya sea por este Zoom o por alguna otra red social, recordarles que estoy siempre a su disposición a mi celular, el 6679-9525, o a mis redes sociales, Raúl FDM, tanto en Twitter o en Instagram y en Facebook. Así que siempre a la orden, Raúl FDM, ahí se pueden enterar de todas las cápsulas que voy a ir tirando sobre los beneficios y las realidades de sociedades de emprendimiento y sobre todo las noticias de cuándo será sancionada por el Ejecutivo para que sea una realidad. Muchísimas gracias a todos por la oportunidad. Gracias a usted. Gracias, Raúl, por esta oportunidad que nos brinda. Es muy importante para nosotros como gremio contar con información fresca, información de cosas que nos benefician, y dejamos la tarea de la mesa de trabajo para unificar las diferentes formas de que se clasifiquen a la micro, pequeña y mediana empresa a nivel nacional. De parte de la Unión Nacional de Pequeña y Mediana Empresa y los gremios que nos acompañan, en este momento queremos reiterar el agradecimiento, y las puertas están abiertas para poderle explicar a la ciudadanía en general de la manera más eficiente posible cuáles son los beneficios que esta ley otorga y cuáles son sobre todo las ventajas de ser parte de la SERL. Muchísimas gracias, Raúl, que pasen un buen día. Muchas gracias a todos, y las personas que quieran volver a ver la entrevista la vamos a estar subiendo en pocos momentos en las redes de UNPYME en Facebook y en el canal de YouTube y en la página de unpyme.org.pa. Muchas gracias, Raúl Fernández, y estamos en contacto. Gracias. Chao, gracias.